hablar de precariedad democrática desde el punto de vista en que hay una debilidad no solamente de las instituciones, hay un fortalecimiento sostenido de lo que algunos analistas llaman la personalización de la política y del poder. Creo que la gestión del presidente Chávez es emblemática en ese aspecto. Es decir, un gobierno donde se concentra toda la toma de decisiones en la cabeza del presidente de la República, inclusive las grandes ejecutorias prácticamente se promovían a través de su programa dominical radial, televisivo. Y en paralelo a este proceso de precariedad institucional, de debilidad institucional, de inobservancia de la Constitución, y de personalización de la política y del poder. Y además, estos son aspectos que van a ser continuados en la gestión del presidente Maduro. Vamos a conseguir un elemento importante que no tiene antecedentes en la historia político-constitucional, en la historia militar, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina, que es el fenómeno de la militarización de la política, donde vamos a encontrar otra paradoja. ¿Cómo entender que el siglo XXI es el siglo, perdón, de la democracia, de la división de los poderes públicos, de la autodeterminación de los pueblos, del Estado de Derecho, de las reivindicaciones de todo índole, de la promoción de derechos emergentes, fundamentalmente de la democracia, del tejido civil y ciudadano cívico? ¿Cómo entender que Venezuela va a registrar un proceso a contrapelo o en contra de lo que se está registrando a nivel mundial? Y lo digo ¿por qué? Porque vamos a comenzar a partir del año 99 con el Plan Bolívar 2000 a un proceso que se califica un fenómeno de militarización de la política venezolana. No solamente el Plan Bolívar 2000 nos permitió tener prácticamente a 22 comandantes de guarniciones que eran como gobernadores no electos, que ya comenzaban a intervenir en la administración pública. Esto es una distorsión. ¿En qué sentido? Y eso va más allá de, no nos interesa determinar en el año 99, 2000, quiénes eran los gobernadores o a qué partidos pertenecían. La realidad es que vamos a tener unos comandantes de brigada, unos comandantes de guarnición, que van a comenzar a manejar partidas, además, nada desestimables, y que les va a permitir intervenir desde el ornato de las ciudades, sin cemento, ciertas obras públicas y labores de proselitismo político. Entonces, este va a ser la tapa del frasco, el abreboca de este proceso distorsionado que va a traernos hasta los días de hoy, hasta esta Venezuela contemporánea. Y posteriormente vamos a conseguir entonces en los distintos procesos electorales, y esto tiene que ver un poco por la procedencia del presidente Chávez. Su desconfianza a lo civil le va a llevar entonces a apoyarse en lo militar, en el fenómeno militar, y nosotros vamos a conseguir una distorsión, repito, que no está presente en toda nuestra historia político-constitucional y en nuestra historia militar, no solamente de Venezuela, sino en América Latina. Nosotros después de las megaelecciones del año 2000 vamos a conseguir que cerca de, perdón, entre 10 y una docena de gobernadores provenían del estamento militar. Este proceso de militarización de la política venezolana va a ser mucho más profundo, va a ser sostenido en el tiempo, y vamos a conseguir además que un tercio del servicio exterior en condición de cónsules y en condición de embajadores van a proveer del estamento militar. Pero vamos a conseguir entonces cómo el estamento militar o los hombres de verde, y no es que tenemos prurito, por favor, contra el tema militar, sino que evidentemente manejar ciertas competencias van a exigir ciertos perfiles en términos de la administración pública, del servicio exterior, de las empresas del Estado. Nosotros entonces vamos a conseguir a los militares metidos de gobernadores, metidos en la administración pública, manejando empresas, manejando la Corporación Venezolana de Guayana, manejando PDVSA, manejando Ministerio de Finanzas, manejando Corpolet. Por ejemplo, el general Hipólito Izquierdo
va a recibir en su momento una partida millonaria en dólares para reflotar Corpolet y fundamentalmente lo que tiene que ver con el relanzamiento de Guri en el sur de Venezuela, en Bolívar. Ese dinero se dilapidó, no hubo los controles, ni se reflotó Guri, ni se mejoró la red de distribución. A todas luces se trajeron unos motores de Cuba, unas plantas que eran muy distintas en la manera de producir energía, un esquema además que pertenecía a los años 50 de Centroamérica, no consustanciado con Venezuela, que llegó a tener el mejor procedimiento, protocolo de distribución de energía. No solamente porque nosotros teníamos agua, sino evidentemente teníamos petróleo. Teníamos dos formas de producir energía y llegamos inclusive a exportar a Brasil y a Colombia. Pero esa es harina de otro costal. Entonces, este proceso de militarización de la política, vamos a conseguir entonces el Ministerio de Finanzas, Corpolet, las distintas empresas del Estado. Y el tema es el desempeño de la administración pública, el desarrollo de la actividad administrativa. Entonces, usted va a conseguir a un presidente de la República, y aquí estamos hablando de bases constitucionales del derecho administrativo, de actividad administrativa, de administración pública, y estaríamos hablando de cómo principios elementales de funcionamiento del derecho administrativo evidentemente se torpedeaban. Entonces el presidente de la República no solamente en el quinquenio 2007-2012 hizo aprobar una ley de presupuesto, como lo comenté en el segmento anterior, una ley de presupuesto que calculaba el barril de petróleo a $40 cuando estuvo a promedio en más de $100, por lo cual el situado constitucional, que es el 20% de la asignación de la renta petrolera a los gobiernos locales, no se calculaba sobre 100, 105, $110, sino sobre 40, sin importarnos quiénes en un momento dado eran los gobernadores o los alcaldes. No nos interesa si eran adecos, copellanos, justicieros, eran del partido de gobierno. El tema es que estabas evidentemente dejando de enviar, de transferir, de asignar partidas de recursos importantísimas y que se traducían en menos pavimento, en menos ambulancias, en menos ingresos para gastos de inversión, sin importar quién en un momento dado haya sido el gobernador o el alcalde. Eso es una distorsión. Pero además, los créditos adicionales se asignaban de forma discrecional. A uno les daba, a otros no, inclusive dentro de su propio partido de gobierno, algunos tenían un mayor favoritismo que otros. La pregunta es, ¿dónde quedan entonces los principios constitucionales del derecho administrativo? ¿Dónde queda el principio de división de los poderes públicos? ¿Dónde queda el principio de lo que tiene que ver con las competencias de los gobiernos locales? ¿Dónde queda el tema de la jerarquía? ¿Dónde queda el tema de la asignación de esos recursos? El tema del situado constitucional. Entonces, vamos a conseguir un abanico de situaciones, de ejecutorias, de toma de decisiones que evidentemente van a trastocar el funcionamiento del Estado venezolano desde el punto de vista en que las actuaciones del alto gobierno no van a estar conducidas o mediatizadas dentro del marco constitucional, sino que vamos a conseguir distintas actuaciones y tomas de decisiones que se van a apartar de ese marco constitucional y que evidentemente van a trastocar el funcionamiento de la administración pública en Venezuela. Y que, por supuesto, si estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, esa actividad, esa administración pública no va a hacer aguas o no va a tener indicadores de emergencia o de alarma, de conmoción, porque evidentemente todavía los recursos provenientes de la renta petrolera eran altos. El tema se va a dar hasta llegar a nuestros días, cuando evidentemente en el momento en que Venezuela disfrutó de esos grandes recursos económicos provenientes fundamentalmente por la renta petrolera, no lo supo invertir. Fueron recursos que fueron dilapidados y, por supuesto, la administración pública en términos del desempeño de la actividad administrativa de los alcaldes, de los gobernadores,
Además, alcaldes y gobernadores y ministros, directores de corporaciones, de institutos autónomos, que no van a tener auditorías ni los controles que establece la administración pública, el propio derecho administrativo, la propia actividad administrativa. Entonces, no solamente vamos a encontrar altos niveles de ineficiencia, inclusive que no van a distinguir a las parcialidades políticas. Es decir, el que tengamos un gobernador o un alcalde con una gestión eficiente, con un manejo transparente de recursos, va a ser prácticamente una anormalidad o una excepción. La norma es: no hay controles, no hay seguimiento de la gestión, el tema de la memoria y la cuenta, el tema, perdón, el tema de las auditorías, y tiene que ver entonces un poco con el desempeño de esta administración pública, de la propia actividad administrativa. Entonces, desde el momento en que el alto gobierno se separa o deja de observar esos principios constitucionales que deben de regir al derecho administrativo como derecho público, a la administración pública, a la actividad administrativa, perdón, vamos a encontrar entonces unas gestiones muy deficientes y además con inconsistencias en términos de los recursos que se manejaron. Siguiente lámina. Y eso es para explicar un poco de cómo vamos a llegar entonces a los elementos, los rasgos, las características que tiene el Estado fallido. Entonces, es importante que tengamos estos antecedentes para que podamos comprender esta última parte con los distintos indicadores que tenemos, donde a Venezuela comienza a ser señalada de estado frágil, de estado fallido, de estado forajido, entendiendo que es un estado fundamentalmente que se desentiende de lo que tiene que ver con la prestación de sus servicios, de sus obligaciones en términos de salud, educación, en términos de las políticas públicas que debe proyectar, desarrollar, promover. Un Estado que se desentiende de sus ciudadanos, un Estado que además su marco constitucional comienza a transgredirse. No llega a haber una ruptura del orden constitucional, pero evidentemente hay un desconocimiento de la norma, hay la injerencia de gobiernos foráneos en la toma de decisiones. Es un hecho público y notorio la presencia de Irán, la presencia de Rusia, la presencia de Cuba, la presencia de Rusia, por ejemplo, en la forma como se maneja el arco minero. Entonces, ese es otro de los elementos, la presencia de grupos irregulares. Hay una larga tonalidad que pueden ser guerrilla, paramilitarismo, pero evidentemente son grupos cuyas actuaciones se desempeñan y se desarrollan paralelamente a lo que debería ser la legalidad señalada y los procedimientos, los protocolos establecidos en la Constitución y las demás leyes de la República. Entonces vamos a conseguir dentro de esos rasgos la alteración del orden constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas, y el tema de la degeneración que se va a dar por la incapacidad del mismo Estado en términos de prestar resguardo a la soberanía, resguardar el territorio, darle asistencia de seguridad a los ciudadanos. El segundo rasgo tiene que ver con la incapacidad en términos de dar respuesta a los servicios básicos a la población. Estamos hablando de cosas elementales: salud, educación, seguridad, transporte público, y tiene que ver además con un manejo muy accidentado, errático, ineficiente de la economía. No se formuló un plan de estabilización económica. A partir del año 2013, el presidente Maduro pudo haber introducido reformas secuenciales, gradualistas, que permitieran recuperar el poder adquisitivo, fortalecer el Banco Central de Venezuela como banco emisor. Evidentemente,
lo que tiene que ver con dos reformas monetarias que han sido fallidas desde el punto de vista que no contan con todo el andamiaje económico-financiero, con el acompañamiento, con otra toma de decisiones que permitieran evidentemente un éxito de la reconversión monetaria. Hemos afectado a las reservas líquidas. Venezuela tiene en este momento 6.000 millones de reservas líquidas, cuando países como Ecuador o Bolivia tienen más de 40.000 millones de dólares en reservas líquidas operativas. Para que ustedes logren entender los problemas a los cuales llegó Venezuela, entre otras cosas, por el desconocimiento de la norma, por la forma en cómo se fue alejando el tema en la toma de decisiones del alto gobierno con respecto a lo que señala la Constitución y las distintas decisiones que evidentemente trastocaban la institucionalidad democrática, la toma de decisiones, el rendimiento de las altas magistraturas en términos de lo que se había hecho, memoria, cuenta, y fundamentalmente la ausencia de institucionalidad en lo que tiene que ver con los procedimientos. Y, por supuesto, entonces, este Estado fallido, forajido, frágil, nosotros tenemos algunos elementos, unos más visibles, otros no tan visibles. Evidentemente, esto va a traer indicadores sociales, políticos, económicos, ambientales, para significar un poco el grado de deterioro en el que ha incurrido el Estado venezolano, el deterioro de su institucionalidad democrática, la precariedad en términos democráticos y jurídicos, el deterioro del Estado de Derecho. Pudiéramos hablar de un Estado de justicia, más no la materialización del Estado de Derecho, porque no es eficiente ese Estado. Y por supuesto, eso va a tener que ver un poco, porque va a trastocar totalmente al derecho administrativo, a la administración pública. Van a estar ausentes todos los principios de legalidad, de jerarquía, de división de los poderes públicos, evidentemente gestiones que no son eficientes. El desempeño del Estado y la distribución del poder público, evidentemente va a dejar mucho que desear. Y todo este correlato en que fundamentalmente en lo que los ciudadanos comunes y corrientes vamos a percibir. Entonces vamos a tener un Estado que está hipertrofiado, colapsado, un Estado que en décadas atrás disfrutó de muchos recursos, de mucho dinero, un Estado que era fuerte, un Estado que intervenía en distintas actividades, en algunas dejaba espacio al sector privado para que el sector privado con acierto, transparencia y eficiencia se encargara de determinadas competencias. Ese fue un Estado que en un momento dado se descentralizó, le permitió transferir competencias y recursos a las localidades. Ese proceso se reversó en los últimos años, hay una concentración de las competencias, ya no se dispone de los recursos que anteriormente se tuvieron y evidentemente esto va a trastocar todo lo que es el espectro y la realidad que hoy tenemos. Entonces, para concluir, están trastocados y replanteados los principios de legalidad, supremacía constitucional, los principios en la formación del derecho por grados y la sumisión de la administración pública al ordenamiento jurídico. Estos son temas que ha desarrollado ampliamente, entre otros, el doctor Alan Gruber Carías, el doctor Eloy Lares Martínez, algunos otros profesores académicos de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela. Están trastocados los principios relativos a la organización del Estado, a la distribución vertical del poder público y los que rigen las personas jurídicas estatales. Estamos hablando entonces de cómo se replantean las bases constitucionales del derecho administrativo y cómo esto va a afectar evidentemente el desempeño, no solamente de las magistraturas, sino fundamentalmente el Paganini, como diríamos en criollo, va a ser un ciudadano que en un momento dado está desprovisto en términos del apoyo que en un momento dado el Estado le debe brindar en términos de salud, de educación, de resguardo, de seguridad, los principios de la separación orgánica horizontal del poder público y el carácter interorgánico de la administración pública. Está todo replanteado. Los principios relativos a las funciones del Estado y el ejercicio interorgánico a la función administrativa. Los principios relativos al carácter interfuncional de los actos estatales y los actos administrativos. Y, por supuesto, el principio de control de la administración pública y de responsabilidad administrativa.
Yo quiero cerrar simplemente diciendo, más allá de la exposición que a todas luces luce crítica, evaluativa, la necesidad de que el Estado venezolano, la necesidad de replantear, de recuperar la institucionalidad jurídica, la institucionalidad democrática y, por supuesto, replantear una administración pública de cara al siglo XXI en un momento dado donde además hay precariedad de recursos. Eso va a implicar que debe ser mucho más eficiente, mucho más transparente en términos de lo que vas a manejar, establecer prioridades. ¿Cuáles son las grandes prioridades que debe tener el Estado venezolano? ¿Cuáles son las grandes prioridades en términos de la administración pública? Estos nuevos instrumentos jurídicos que han emanado en un momento dado de la Asamblea Nacional Constituyente Espurria o de la actual Asamblea Nacional, habría que evaluar, porque muchas veces esos instrumentos jurídicos terminan siendo muy regresivos cuando se van a aplicar. Tiene que ver con la reciente reforma a la ley de notarías públicas, por ejemplo, o algunos instrumentos jurídicos que han comenzado a pechar determinadas actividades ancladas al petro, que es una criptomoneda. Esto es un tema para mucha discusión, pero que evidentemente el gran trasfondo es que no puede enarbolarse, no puede promoverse, no puede desarrollarse un sólido derecho administrativo, una actividad administrativa, una administración pública transparente, eficiente de cara al siglo XXI, si evidentemente esa administración pública, esa actividad administrativa está desconectada de los ciudadanos